mañana el presidente Pedro Castillo a afrontar su segunda moción de vacancia presidencial en lo que va de su gobierno, que es poco más de 7 meses. Además, hay que decirlo que en esta segunda sí alcanzaron los votos necesarios para hacerlo comparecer a él o a su abogado. El presidente puede optar porque solamente vaya su abogado. Ha dicho que si a él lo llaman hasta la punta del cerro, él va y probablemente eso sea lo que ocurra mañana. Pero, a ver, ¿cómo llega? Si calibramos las declaraciones altisonantes que ha tenido en los últimos días, podríamos decir que hay preocupación en el entorno presidencial y en el propio mandatario, ¿no? Porque lo que ha hecho en sus últimas apariciones públicas ha sido nuevamente arremeter contra la prensa, denunciar que es víctima de un complot de la prensa y de malos empresarios. Ha puesto el parche anunciando que esta noche o durante el fin de semana iban a surgir audios, videos, montajes para desprestigiarlo y de esa manera buscar vacarlo. Y como decía antes de la pausa, por enésima vez se ha jugado esta carta de la discriminación, hablando, ¿no?, tomando distancia de los pitucos de San Isidro y Miraflores. Y francamente, pues es lamentable, porque es de una responsabilidad monumental un presidente que utilice un discurso polarizante nuevamente cuando es el presidente que representa a todos los peruanos. Como buscando allanar esta presentación mañana ante el Congreso, el Ejecutivo convocó al Acuerdo Nacional. Pero ocurre pues que sí, acudieron representantes de los sindicatos, los parlamentarios andinos que a la hora del voto mañana no suman ni restan porque no participan en ello. Fue Vladimir Cerrón, ¿no?, que parecía vocero del gobierno y fue en su calidad de secretario general del Partido Perú Libre. Fueron los congresistas de Somos Perú, pero dijeron un momentito, nada de llegar a acuerdos porque estamos en un proceso de vacancia. Pero los actores necesarios y por los que se convocaba el Acuerdo Nacional, los representantes de los demás partidos políticos no acudieron. Alianza para el Progreso sacó el cuerpo y por ejemplo, los promotores de la vacancia, Avanza País, tampoco acudieron, ¿no? Estamos en proceso de vacancia, no es el momento de convocar al Acuerdo Nacional, no fueron. Además, el presidente llegará mañana al Congreso con un gabinete muy cuestionado. Un presidente que ha hecho un amago de mea culpa y dijo, voy a rectificar, sigue con por lo menos cuatro ministros muy cuestionados en el gabinete Torres. Entonces, a ver, al final del día son 87 votos los que se necesitan. Y a esta hora de la noche sabemos que no los tienen, pero mañana cualquier cosa puede pasar y quizás, quién sabe, el día martes Dina Boluarte estaría juramentando. ¿Será? ¿No será? No se sabe, no se sabe. A esta hora de la noche no hay cómo hacer pronósticos. Los 87 votos aún no los tienen, pero ¿cuáles son? A ver, Richard Apolo. Cuando el 10 de marzo Karelyn López se acercó a la Fiscalía de Lavado de Activos, con la intención de ampliar su declaración respecto a la presunta mafia manejada, decía, desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la lobista también habría contado aquel 10 de marzo un hecho que tiraría hoy en día por el suelo las múltiples y contradictorias versiones que el presidente Pedro Castillo ha venido dando en torno a su relación con Karelyn López Arredondo. Son palabras como que nos quieren hacer quedar, más es que se armaba un complot para hacer quedar mal al presidente. Habla así, pero al final, como digo, estamos seguros, y mucho más mi persona, que tarde o temprano se va a esclarecer. Sin embargo, Karelyn López, quien ha insistido una y otra vez que Pedro Castillo es el cabecilla de una presunta organización criminal, le habría dicho aquel 10 de marzo al fiscal de lavado de activos que el mandatario la llamó en plena crisis desatada tras el hallazgo de los $20,000 en el baño del despacho de Bruno Pacheco. Desde un número celular que hoy se sabe Castillo incluso habría aceptado ante la fiscal de la Nación que aquel número celular era su número personal. Por lo menos debe tener algún vago recuerdo de su comparación con Karelyn López, que demostraría que sí la conocía lo suficiente como para saber qué papel jugaba o podía o quería jugar ella, y que Pacheco se le estaba escapando y no lo atendía a él. Es que a pocas horas de discutirse en el Congreso de la República una moción de vacancia contra Pedro Castillo, el tema Karelyn López parece ser la cruz pesada con la que el presidente ha tenido y tiene que cargar. Es que lo dicho por López Arredondo, como colaborador eficaz, es uno de los más importantes temas que el Congreso exige al presidente Castillo esclarezca en el Parlamento.
¿Cuál de estos puntos considera usted los más comprometedores en Todo cuestión lo que de tenga que Castillo? ver con corrupción, pero... Ajá. Porque son 20, pero 20 no son... la verdad, seamos realistas, es un juicio político. Ajá. Y la política se determina por los votos. Y la vacancia va a ser determinada por lo que sea que quieran creer y pensar y determinar 87 congresistas. Desde que Pedro Castillo asumió la presidencia de la República, las malas decisiones, por decirlo menos, han sido al parecer una constante en su mandato, a tal punto que en el corto tiempo gobernando al Perú, la lista de ministros es hoy en día abultada. Una lista que según la moción de vacancia, la conforman personajes que ni siquiera dicen debieron ser tomados en cuenta para llevar las riendas de algún ministerio, ni mucho menos dicen habérseles encargado la presidencia del Consejo de Ministros. En la lista de la moción destacan nombres como el de Guido Bellido, el primer premier de Castillo, Iber Maraví, exministro de Trabajo denunciado por terrorismo y que pese al aluvión de denuncias parecía inamovible. También se encuentra en la lista Héctor Valer, fugaz expremier a quien las denuncias por violencia familiar terminaron con su designación. El nombre del hoy ministro de Salud Hernán Condori no podía faltar, al igual que el de Juan Silva, quien hasta antes de las declaraciones de Carolyn López había sido el único ministro que había sobrevivido desde el inicio del mandato de Castillo. Y al parecer, según López Arredondo, la permanencia de Silva en el cargo de ministro de Transportes y Comunicaciones respondía simplemente a que este había sido clave en el funcionamiento, decía Carolyn López, de una presunta mafia dentro de aquel ministerio. Una organización criminal en la que también participaban, según Carolyn, los sobrinos del presidente Castillo, a quien Carolyn López señalaba como las bisagras, entre comillas, entre los negociados corruptos en obras y licitaciones y su tío presidente. Para mí, como le digo, no sé quién está mal manejada e involucrarnos injustamente a los sobrinos. Injustamente. Para mí es injustamente, como le digo, aparte que hablo por mis personas, a mis hermanos también los conozco qué clase de personas son y no creo que estén involucrados en esos. No cree, pero tampoco pone las manos al fuego por ellos, ¿o sí? Están las investigaciones. ¿Que les cree o tampoco pone las manos al fuego por ellos? Yo pongo la mano a mis hermanos y yo estoy seguro que no es como dice ella. Desde la campaña presidencial y hasta hace pocos meses atrás, Pedro Castillo y su sombrero parecían inseparables. Por eso esta imagen fue impactante. No solo por el hecho de ver al mandatario despojado por primera vez de su sombrero y utilizar en su lugar una gorra, sino por el hecho que bajo el amparo de la noche, la imagen dejaba ver a Castillo entrando a la hoy famosa casa de Zarratea en Breña, donde al parecer, en sesión nocturna, también llegaban a dicha casa empresarios, ministros de Estado y, por supuesto, Carolyn López Arredondo. Sobre Zarratea también tendrá que responder Pedro Castillo. Responder si habría convertido aquel lugar en un lugar clandestino, donde habría despachado sin darle cuenta a nadie sobre quién y sobre todo los temas que habría abordado en aquellas reuniones. Dentro de las normas de transparencia, la ciudadanía tiene derecho a saber cuál es la agenda del presidente y todas las personas con las que se reúne el presidente por temas de transparencia. Cuando las imágenes de la casa de Zarratea salieron a la luz, Jorge Lasarte, abogado y fundador del Movimiento Integridad por el Perú, pidió formalmente en diciembre a Palacio de Gobierno le informen no solo respecto a las personas con quienes el presidente Castillo se habría reunido en octubre y noviembre del año pasado en la casa de Zarratea, sino informen también los temas que se trataron. Sin embargo, cuenta Lasarte, solo recibió por parte de Palacio respuestas evasivas. Que hay un afán de encubrir presuntos actos ilícitos en la casa de Zarratea. Y si en esta casa se han dado actos relacionados a temas de corrupción, entonces, y esta información se está ocultando, sin duda es causal de vacancia. Según refiere, ante la negativa de Palacio de entregar información sobre Zarratea, acudió al Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Ministerio de Justicia, quien el 10 de marzo último resolvió ordenar al despacho presidencial entregue la información solicitada por Jorge Lasarte. Sin embargo, desde Palacio, nuevamente, dice Jorge,
solo recibió de varias áreas la misma respuesta. Afirmaban no contar con información respecto a Zarratea. Lo que ha hecho el despacho presidencial, efectivamente es un documento bastante extenso, pero básicamente para decir y tratar de justificar que la información no existe, ¿no? Cuando el mandato del Tribunal de Transparencia es muy claro y le dice al despacho presidencial que tiene la obligación de generar esa información, porque el hecho que no la tengan disponible no quiere decir que no la deban de tener. Entonces, decirnos no la tenemos es desacatar el mandato del tribunal. Le ha preguntado, teniendo en cuenta que está su hermano Fray en la misma, involucrado, o lo involucran también a él en la investigación, oye, tío, ¿qué fue de esto de Zarratea? Mi hermano también está involucrado, ¿qué pasa? ¿Con quién te reunías? Claro, siempre lo hemos dicho. Una vez solamente le dije, ¿sabes qué? Le dijo. Pues sí, pero eso no me preocupa, al final no tenemos nada que ver. ¿Él dijo eso? Sí, al final, porque no tenemos nosotros... no tenemos nada que ver en ese asunto porque no estamos involucrados. No es cierto, como nos viene diciendo la prensa, nos vienen difamando que por acá, por allá, tantas cosas, y eso no nos preocupa. Jaime Vázquez Castillo no solo es uno de los sobrinos directos del presidente de la República, Pedro Castillo, sino también hermano de Fray Vázquez Castillo, aquel que no solo se desplazaba en una camioneta de propiedad de una de las empresas del polémico empresario Samir Villaverde, sino además Fray habría sido en casa de Zarratea, aquel quien se investiga, recibía en Breña previamente a las personas con quienes luego su tío presidente se reuniría. Según lo dicho por Carelli, los sobrinos de Pedro Castillo, además de hacerle la agenda entre comillas al presidente, formaban, según López Arredondo, parte de la organización criminal encabezada por el mandatario. Nosotros casi nos parece gracia y no nos preocupa porque no Gracias, organización criminal, ¿ah? Claro, son palabras que cualquiera nos puede involucrar, nos pueden decir de organización criminal, pero vamos más allá de las pruebas. Estamos hablando, por ejemplo, su hermano Fray está en las imágenes de Zarratea. O sea, eso no lo hemos inventado, no lo ha inventado nadie. Claro. O sea, que utilice una camioneta de Villaverde tampoco lo hemos inventado nosotros. Claro, o sea, las cosas están bien claras, las cámaras como sale, pero la realidad es otra. Esa camioneta lo ha alquilado y ya está bien claro. Y ese día quizás por casualidad se cruzó, vino a visitar a Zarratea y se encuentra, lo abre la puerta, es lo único que él ha hecho. Lo que me ha dicho mi hermano, o sea, nosotros sabemos, porque somos una familia unida, que esa camioneta lo ha querido solamente por 5 días. Más allá, nada. Y yo lo hablo por mí, porque de eso, del resto de mis hermanos casi no sé. O sea, usted no puede dar fe de lo que hacen sus hermanos, entonces. Claro. O si pone las manos a fuego con su hermano. Yo vivo diferente, tengo mi familia, vivo muy aparte de ellos. Y ese es el detalle. Yo no puedo hablar, por ejemplo, usted tiene sus hermanos y tampoco puede saber lo que hace diariamente de él. Si no hay nada que esconder en Zarratea, ¿por qué el presidente de la República hasta el día de hoy se niega a reconstruir qué hizo el presidente y con quién se reunió en Zarratea hasta el día de hoy? Eso tenía que hacer la pregunta a él porque él debe saber. Y efectivamente aquella respuesta presidencial es la que espera oír el Congreso de la República durante la moción de vacancia. Una moción que también intenta saber, de boca del propio Castillo, la verdadera relación del mandatario con Carelín López Arredondo. Más aún, cuando se acaba de revelar que la hoy colaboradora eficaz le habría contado el 10 de marzo al Ministerio Público que el propio presidente de la República, tras la salida de Bruno Pacheco del despacho presidencial, luego del escándalo de los $20,000 encontrados en el baño, la llamó por celular para que le transmita un mensaje de tranquilidad a Pacheco. Según Carelín, Pedro Castillo utilizó para llamarla aquel día el número 92 98 51 100. Se armaba un complot para hacer quedar mal al presidente. Habla así, pero al final, como digo, estamos seguros, y mucho más mi persona, que tarde o temprano se va a esclarecer. Si bien hace falta esperar el levantamiento del secreto de las comunicaciones buscando saber la verdad, resulta curioso que el número del cual cuenta Carelín López, el presidente Pedro Castillo la llamó
sea el mismo que Castillo Terrones aceptó como suyo meses atrás ante la fiscal de la Nación que investigaba aquella vez presuntas irregularidades en los ascensos en las Fuerzas Armadas. En aquella ocasión, el mandatario señaló que era su teléfono personal, del cual se comunicaba con el entonces comandante general de las Fuerzas Armadas, José Vizcarra. Lo que pueda suceder mañana en el Congreso, señalan muchos, es difícil predecir. Difícil, al menos tener a estas horas, la certeza de un resultado final. Tengo varios números aquí rápidamente para compartir con ustedes sobre esta situación que afronta mañana el presidente Pedro Castillo, que ha reclamado amargamente que se le quiere endilgar que el precio del pollo, que el precio del pan, que el precio de los combustibles se debe haber. No, eso es inflación importada. Y está claro, Ucrania invadido por Rusia, exportador de petróleo, de maíz, de trigo, lo mismo Ucrania, está alterando el tema de los precios a nivel internacional, lo sabemos. Pero también sabemos que el desgobierno, un gobierno sin rumbo, ¿no es cierto?, está generando estos números que les voy a decir a continuación. La proyección de inversión privada para este año, de crecimiento de la inversión privada, es cero. El empleo está estancado. La proyección de crecimiento del PBI para este año es solamente de 3%. Hay más de 10 millones de trabajadores informales. 99.5% de las empresas son MIPES. Y el presidente permanentemente fustiga, ataca a las grandes empresas. Señor, mire a las MIPES que están languideciendo en medio de esta incertidumbre. Petroperú, que es la empresa estatal más grande y más importante, ha visto rebajada su calificación a bonos basura, lo que pone en riesgo la capacidad crediticia, no solamente de acceso a créditos, no solamente del Estado peruano, sino también de las empresas, que son miradas como empresas peruanas, ¿no?, sujetos de riesgo en un país donde no hay predictibilidad. Eso es lo que genera el gobierno o el desgobierno del señor Pedro Castillo. 50%, según la encuesta de hoy del Instituto de Estudios Peruanos, reclama la vacancia. Solamente 50%, pero ya es bastante. Y sin embargo, punto seguido, 80% les dice al presidente y a los congresistas que se vayan todos. Porque ¿qué está pasando? El presidente, como dije, que ha hecho un amago de mea culpa y ha dicho voy a rectificar, nos siguen dilgando más de lo mismo. 4 ministros por lo menos cuestionados. Condori de Salud, la vacunación está pediátrica, de 5 a 11 años, está en picada. Primera dosis ha bajado 89% el ritmo de vacunación. Segunda dosis, 71%. Si siguen a este ritmo, y esta es información de alguien que formó parte del miembro consultivo y que hace seguimiento, miembro consultivo del Ministerio de Salud y que hace seguimiento al proceso de vacunación que esté en marcha, si seguimos en este ritmo, para alcanzar la segunda dosis van a tardar entre 3 o 4 meses la cobertura de segunda dosis. Es grave, porque Condori vino a reemplazar a un ministro que estaba haciendo las cosas eficientemente. ¿Por qué lo reemplazaron? Simplemente por razones políticas. Cerrón me pide que te saque porque tengo que poner a su amigo, al doctor Agüita Racimada. Así estamos. Entonces, se llenan los ministerios claves, Energía y Minas, Justicia, Salud, ¿no es cierto?, de personas que no cumplen con el perfil, que a su vez llenan el aparato estatal de gente que tampoco da la talla. Entonces, se convierte en un Estado ineficiente, inepto. ¿Quién paga las consecuencias? Usted, yo, porque vamos a recibir servicios mediocres, lentos. Ese es el problema. Ese es el problema. Entonces, se está deteriorando la institucionalidad. El Congreso de la República que no mire para el costado, porque sabiendo que el 80% de los peruanos le dicen lárguense todos, ¿cómo creen que van a votar mañana? Y no es que estemos abonando aquí a favor de la vacancia, porque la vacancia, si no tiene fundamento constitucional, no debería prosperar. No debería prosperar, pero el Congreso entonces tiene que hacer control político. Debería ejercer el poder de la censura y decirle al presidente, a las claras y con los votos en el Congreso, que para eso sí tendrían, ¿no es cierto?, censurar a los ministros que no dan la talla. No deberían permitir en el Congreso de la República que se siga deteriorando la institucionalidad y el aparato estatal tomado por asalto por gente que no cumple el perfil y que está haciendo clientelismo político. Lo mismo que está ocurriendo en el Congreso. Exijámosle al Congreso que ejerza su facultad de control político, porque tenemos por delante todavía 4 años y medio más. Dicho esto, cambiamos de tema por algo que es absolutamente inspirador.